capítulo 3. Hemos estado viendo tres cosas básicas, ¿verdad? Que Pablo nos avisa en capítulo 3. Estamos viendo acerca de los últimos días. Y Pablo básicamente tiene tres cosas que nos está dando. Y Dios nos lo está dando. Número uno, si recuerdan, esperan tiempos difíciles en los últimos días. Eso lo cubrimos en verso 1 al 9. Y después vimos que en los últimos días, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que seguir a los líderes verdaderos y piadosos. Eso lo cubrimos en versos 10 al 13. Y esta noche sigue el tema de los últimos días. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como la iglesia de Jesús? Y lo que tenemos que hacer es permanecer firme en la palabra de Dios. Verso 14 al 17. Entonces les pido que se pongan de pie. Vamos a leer el pasaje y luego vamos a orar y comenzamos. Comenzando en verso 14, dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Oremos. Padre, gracias por esta noche, Dios. Gracias por también, Dios, por escuchar esta oportunidad de servir a los niños aquí en nuestro pueblo, aquí de Los Ángeles. Dios, tú toca los corazones. Te pido, Padre, que podamos ser un instrumento aquí, que tú pongas el llamado en los corazones de tu iglesia para abrir sus hogares, para recibir esos niños con tan gran necesidad. Ayúdanos, Padre, a tener o danos ese corazón para verlos como tú los ves, Padre. Y usa esta iglesia, Padre, y te pedimos especialmente esta noche, Padre, que tu Espíritu nos enseña a través de estos versos, este pasaje, terminando este capítulo, Dios, de cómo debemos ser en esos últimos días. ¿Qué es lo que debemos estar haciendo? Y Padre, tu palabra nos exhorta esta noche a continuar, permanecer en tu palabra. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Aquí está el llamado de mantener firme, permanecer firme. Y ese tema realmente se ve en las escrituras varias veces, permanecer en la palabra, en la sana doctrina. En verso 14, como dice, persiste tú, hablando a la iglesia, tú, cristiana, persiste tú en lo que has aprendido. Ese es el llamado. Continuar lo que ya has recibido. Continuar. Timoteo, continúa en la palabra, continúa en la doctrina. Ahora, ¿por qué Pablo exhorta a Timoteo que continúe en la palabra? Pues recuérdense el verso 1, es cuando comenzamos el tema de los últimos días. En el verso 1 ahí dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y brincando a donde estamos ahorita, por eso tenemos que continuar, porque estamos en esos tiempos peligrosos. Es importante continuar en las escrituras. Primeramente, vendrán tiempos peligrosos. Y llegaron esos días en el tiempo de Timoteo. Y sabemos que igual estamos en esos días. Estamos en los últimos días. Recuérdense, Pablo ha estado describiendo cómo va a ser en los últimos días. Los corazones del hombre. ¿Se recuerdan? Van a ser el hombre amadores de sí mismos. ¿Qué más dijo? Que son amadores del dinero. Dice, amadores de los deleites más que de Dios. Y esos son los días que estamos viviendo, pero va a aumentar más y más. Y eso se ve hoy en día aquí. Y Dios simplemente nos exhorta: regresan a la Biblia o manténganse. El que se ha alejado, pues tú regresa. El que está ahí firme, pues sigue haciéndolo. Mantén firme en tu llamado.
saber, no ser ignorantes de lo que está pasando en estos días. También en los últimos días vemos que va a aumentar la religión falsa, cristianismo falso. Dice en verso 5, ¿se recuerdan? Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Entonces la gente va a la iglesia, pero está vacío. Solo es profesión, pero realmente no es un corazón rendido a Cristo. Es por palabra. Yo sé que estamos interesados en ¿qué? En ver el Espíritu de Dios que mueva aquí y en mí, es personal, y que nos cambia. Amén. Eso es lo que estamos interesados. Estamos interesados, la iglesia, de ver el reino de Dios que crezca, para que ver más y más personas adorando y glorificando a Dios. Eso es lo que queremos hacer. Y de eso se trata. De eso se trata dar el evangelio, dar la palabra, continuando en la palabra de Dios. Y eso es mi oración para esta iglesia, que continuamos firme. De hecho, ese es el corazón de todo pastor verdadero y todo pastor piadoso. Tiene ese corazón. Quiero ver las ovejas continuando. No tienen sus propios motivos. No, quiero ver cada uno de ustedes continuando firme en la palabra. Y ustedes que le enseñan a alguien más, comenzando con tus hijos. Enséñalos cómo continuar firme en la palabra. Mira, fíjense el corazón de Juan. En tercera epístola de Juan, verso 4, no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Y eso es lo que yo quiero ver aquí en la iglesia, y también lo quiero ver en mi casa. Qué gozo ver tu familia, tus hijos manteniendo firme, ¿verdad? Andan en la verdad, enseñando la palabra, predicando la palabra, y ver al pueblo de Dios que están ahí continuando lo mismo. Jesús dijo en Juan 8:31, dice, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces es lo mismo que Jesús ya nos enseñó. Y Pablo nos recuerda, manténgase esto. Tú como creyente tienes que mantener en la palabra. No, yo ya leí la Biblia. Excelente, léelo otra vez. ¿Y qué hago cuando lo termino? Léelo otra vez. Hasta que vas a casa. Todas estas cosas. Tenemos que continuar en la palabra de Dios. En verso 13 vemos otra razón de por qué tenemos que continuar. En verso 13, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Entonces, engañando a otras personas, ellos mismos están engañados. ¿Por qué? Porque Satanás los ha robado, los ha transado, los ha cegado sus ojos de la verdad. Y es triste. Pero mira, fíjense que son engañados. En inglés es imposter. Se puede decir que no es real, es falso, son chafa. No es lo real. No son verdaderos maestros, no le importan de tu alma. Ellos quieren ser popular, quieren dinero, quieren poder, influencia. Ellos no le importan de la verdad. Y cada uno de nosotros nos debe importar esto. Que la verdad es importante. Hoy en día eso no es muy popular, porque el mundo dice hoy en día, y más escucha esto, que no hay verdad. Para ti es tu verdad, y yo tengo mi verdad. Entonces, ¿qué es el problema? ¿Por qué tenemos que tener debate? Y muchos han caído en esa. Pues sí, tienes razón. Eso es tu verdad, esto es mi verdad, y ahí vamos como si nada. No, eso es tontería. Eso se ve más y más. Entonces, ¿qué es nuestra arma más poderosa para combatir mentiras? ¿Quién dijo? La verdad. La Biblia, aquí lo tenemos. La Biblia, la verdad, la palabra de Dios. Así es como vencemos las mentiras y decepción en este mundo. Algunos ven el que está en la televisión
Y no, yo sé que es verdad porque me sentí muy bonito, se enchinó mi piel. ¿Ese es el estándar de saber la verdad, que se te enchina tu piel? No, seguro fue verdad, se sintió tan sabroso. No, claro que no. Mi piel se enchina cuando Silvia dice, vamos por tacos. Cuando me llamó, eso pasó ayer. Digo, vamos a tacos Gavilán, ¿quieres algo? Oh, cómo se sintió rico. Hay gente que usa sus sentimientos para, oh, es verdad, porque lo sentí. No, eso no es, el filtro es la palabra. Y tal vez te sientes así, eso pasa. Eso no lo niego tampoco. Pero el filtro es la verdad aquí. Tiene que pasar por el filtro. Todo lo que tú y yo necesitamos, aquí está. Todo para la vida, aquí está en la Biblia. Lo creemos. Y por eso tenemos que continuar. Yo creo que la Biblia es suficiente para todas las necesidades que tenemos nosotros. Él nos los dio. Dios sabe muy bien lo que necesitamos. Y Él lo dio. Es la revelación de Dios. Y también tenemos un aviso, porque si no continuamos, ¿qué es lo que va a pasar? Ciertamente vamos a ser engañados. Entonces el llamado, la exhortación esta noche, continuar. Permanece firme en la palabra de Dios, verso 14 al 17. Mira, vamos a verlo más cercano otra vez, verso 14. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadaste, sabiendo de quién has aprendido. ¿De dónde Timoteo aprendió del Evangelio? Él aprendió de Pablo, pero ¿saben qué? Que también aprendió de su abuelita y de su madre. Antes que Pablo, la abuela de Timoteo le enseñó. Él plantó esa semilla de verdad. Y qué bendición es tener papás así, que están sembrando, están enseñando. Abuelos igual. Los papás y abuelos, un equipo fuertísimo para invertir en los chicos. Y es nuestra responsabilidad. Y es algo que siempre es un reto, porque estamos tan ocupados que comienzo un plan, y luego me alejo, y luego tengo que regresar. Y les quiero compartir unos libros, porque tenemos hijos. Uno para los chiquitos. Esto lo acabo de comprar para Luke, pero lo que descubrí es todavía muy avanzado para él. Y tenemos que ser flexibles. Este se llama The Jesus Storybook. Comencé a leerlo y estaba bien perdido Luke. Entonces, ok, le dije a Silvia, no, este no funcionó todavía, no, tal vez en un año, perfecto para Luke. Entonces le compré esto. Apenas comencé la primera historia. The New Bible in Pictures for Little Eyes. Kenneth Taylor. Buenísimo. Leemos una historia, le expliqué. Pregúntale a Luke, a ver, hazle una prueba. Luke, ¿Dios le gusta las tinieblas? A ver qué te dice. Esa fue su lección. Y luego los niños crecen. Se lo compramos a Matthew hace unos 2 años, The Action Bible. Y luego ya están creciendo. Esa es una Biblia. Ya no tiene fotos. O tal vez poca, pero ya están grandes. 7, 8, 9 años. Esa es una versión sencilla. Y esto ya lo pasaron. Ahora ya tienen la Biblia como nosotros. Pero tienen que comenzar desde preschool o hasta lo más pequeño. Muy poderoso la palabra. Y les debemos enseñar el temor de Jehová. Porque dice la Biblia, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Eso es lo que dice en Proverbios 9:10. Ahí es donde comienza. Entonces, persiste tú en lo que has aprendido. Y fíjense algo más. ¿Dónde encontramos la verdad de Dios? Aquí en verso 15, ahí dice las Sagradas Escrituras. Continuar en esto. Te salvó y continuar en esto. Y algo de esa frase, sagradas simplemente significa apartado. Es apartado. Dios apartó esto para nosotros. Tiene la idea que es único.
Y sí literalmente es único. No hay otro libro como la Biblia. No existe. No hay nada que compara. Entonces, esas son las sagradas escrituras. Porque es la palabra de Dios. Y hay unas maneras como Dios, Él se reveló. Son tres prácticamente, hay varias maneras, pero tres maneras principales. Uno es creación. Porque dice la Biblia que los cielos declaran la gloria de Dios. Entonces Dios, Él se revela su poder, su sabiduría en la creación. Y también Dios, Él mismo se reveló como en su Hijo. Porque cuando Cristo habló Dios. Eran las palabras de Dios. Y Jesús, cuando él solo tenía que decir algo muy corto, algo breve, una oración breve, pero qué profundo era. Porque era Dios, es Dios. Entonces Cristo también es una revelación. Pero también tenemos la Biblia. Y la Biblia es más completo. Más completo. Y es poderosa. Es completo y es suficiente. No es necesario agregarle y tampoco no es necesario quitarle nada. Ahora, Pablo nos da unas razones más. ¿Por qué? ¿Por qué debemos continuar nosotros? Fíjense, primera razón lo vemos en verso 15. Debemos continuar porque las Escrituras te llevan a la salvación. Importante, más si no eres salvo, eso es muy importante. Esto te va a llevar a Jesús. Te va a llevar a salvación. Dice en verso 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Saben que este libro aquí Dios lo usa. Se enseña, se predica la palabra. ¿Y qué es lo que está pasando? El Espíritu de Dios está obrando y trae convicción y está llevando a la gente al Hijo. Eso es lo que sucede. Por eso digo que las Escrituras, y aquí dice, es sabio para la salvación. Te puede salvar. Nos ha salvado. ¿Y qué más hace el Espíritu? Cuando alguien escucha, nos lleva a ser arrepentidos. Produce fe. Lo creo, lo estoy escuchando. Y tienes fe. Y hay obediencia. Y eres salvo. Fe en Jesucristo. Y es importante esto, saber que solo conocer la Biblia no es suficiente para salvación. No se trata de solo conocimiento. Porque tú sabes que tú puedes estar en la iglesia, de hecho tus papás te han llevado toda tu vida, nunca has fallado, pero no seas salvo. Tal vez sabes varias historias, pero no significa salvación. Es posible tener conocimiento sin tener Jesús. Jesús, recuérdense cómo habló a los religiosos. En Juan 5:39 dice Jesús hablando a los líderes religiosos: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tienes la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces ellos sabían la palabra, pero sus corazones duros nunca se rindieron al Mesías. Qué triste. Entonces podemos leer la Biblia, pero si no vienes a Cristo arrepentido en fe, realmente no te ayuda. Entonces no nomás es un libro para conocimiento, de hecho Dios nos los dio para salvarnos. Y aquí está muy claro. Les voy a contar una historia hay un pastor. ¿Han escuchado de Harry Ironside? Harry Ironside. Bueno, él estaba en San Francisco. Estaba caminando por ahí, por downtown, y encontró un grupo de Salvation Army. Estaban tocando, hubo como un concierto, y ellos lo vieron, lo reconocieron, él es pastor. Y le preguntaron: oye, Harry, ¿quieres compartir tu testimonio? Y lo hizo. Comenzó, estaba música, dio un testimonio. Y luego allá en la gente, había una multitud de gente, vio un hombre que estaba apuntando algo. Y luego allá al final
la gente aplaudiendo, glorificando a Dios por el testimonio, se acerca a este señor, este hombre, y le dio una tarjeta de negocio. Y él lo reconoció. Harry Ironside lo reconoció. Él es un líder de una organización de ateos, de ateísmo y de agnóstico. Y él es uno de los líderes. Entonces le dio su tarjeta y atrás en la tarjeta estaba escrito un reto. Quiero, en esta fecha, este domingo, tú y yo vamos a tener un debate acerca de ateísmo y cristianismo. Fue un reto. Entonces ahí Harry Ironside, enfrente de toda la gente, leyó fuerte a toda la gente del reto que le dio este hombre. Este hombre, es mi amigo ateo, me ha dado un reto, quiere un debate. Él va a defender ateísmo y quiere un debate conmigo acerca de cristianismo. Y él dijo, ok, yo lo acepto. Y la gente, aplaudiéndolo. Pero le dijo, tengo una condición. Ironside le dijo al hombre, tengo una condición. Tú tienes que traer 4 personas con estas características. ¿Sí lo dije bien? 4. Solo 4 personas. 1, tienes que traer una persona que ha luchado con alcohol, ¿ok? Ha batallado con esta adicción, pero entró un día y escuchó una de tus lecturas acerca de ateísmo y decidió, eso suena bien, voy a dejar alcohol y voy a dedicar mi vida para seguir esta filosofía de ateísmo. Ok, esta es la primera persona. También le digo, tienes que traer otra persona. Trae una prostituta, una mujer que se ha vendido así su cuerpo, pero entró un día a una lectura tuya y decidió de dejar ese estilo de vida y se comprometió a seguir ateísmo. También trae un asesino que igual escuchó tu filosofía y fue tan impactado que cambió radicalmente. Y luego un ladrón, y lo mismo. Trae un ladrón que ha sido transformado por la filosofía de ateísmo. Y luego el Señor, el ateo, lo vio, se sonrió, entendía lo que estaba diciendo. Y la gente estaba apoyando a Harry Ironside. Y luego Harry Ironside dijo, yo voy a traer 400 personas, más que 400 personas, con estas características. Y el Señor, el ateo, nomás hizo así, que no, y se fue. No hubo necesario un debate, porque no hay poder en esa filosofía. Salvación, esas 400 personas que él iba a traer eran cristianos, que van a dar testimonio. Eso fue mi testimonio. Escuché el Evangelio y respondí a la convicción del Espíritu Santo y decidí y recibí a Jesucristo. Y eso es nosotros. Podemos ir, nosotros vamos y podemos testificar de esto. Me encantó esta historia. Y eso es lo que hace la Biblia. Nos libera. En este momento, el ministerio de New Hope, hay un montón más que han luchado. Hasta hoy en día todavía luchan con adicciones. Y Dios está haciendo una obra. Algunos lo hacen solo porque el corte les dijo, haz esto, vaya a la clase. Pero ¿saben qué? Unos, los humildes, reciben a Cristo a través de este ministerio. Entonces hay que orar por New Hope. Que vengan más. Hay alcohólicos en Downey. Tal vez 1 o 2, ¿verdad? Posiblemente. Nunca los hemos contado. Pero el punto es que es el poder de la palabra de Dios que trae al hombre a la salvación. Y luego Pablo nos da otra buena razón. ¿Por qué debemos continuar en la palabra? Porque las escrituras son verdaderas y confiables. Puedes confiar en esto. Esa es la palabra de Dios. Son verdaderas y son confiables. Mira, fíjense cómo dice en verso 16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué significa esto? Inspirada
Sí, es Dios, literalmente Dios soplando, su aliento, Él sopla, eso es lo que Él dio. Por eso es poderoso. Y dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Todo lo histórico, lo poético, lo profético, todo aspecto, historia, profecía, poesía, todo es verdadero, todo es confiable. Entonces tú puedes confiar en tu Biblia. Puedes confiar en toda la Biblia. Porque aquí dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Eso significa que tiene autoridad. Por eso digo, ese es el filtro. No debe haber debate. Viene un asunto, ¿qué dice la Biblia? Oh, ok, pues ahí vamos para adelante. No tenemos que pelear. La palabra de Dios. Y la palabra siempre, ¿quién está atacando a la palabra? Satanás. ¿Se recuerdan en Génesis como vimos? Cuando estaba ahí Satanás en el jardín. ¿Y qué es lo que dice? Lo primero que él dice, ¿de veras Dios les dijo? Plantando esa duda. Hay ataques. Y él nunca ha parado. Su estrategia no ha cambiado. Ataca la verdad, ataca la palabra de Dios. Religiones también atacan la palabra de Dios, porque no creen que es autoridad. Les voy a dar un ejemplo. Catolicismo. Catolicismo ataca la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos creen, mira, fíjense, porque la palabra de Dios vino a través de la iglesia, entonces la iglesia es la autoridad. Tal vez no suena tan mal, pero lo que ha pasado en tiempo, en generaciones, porque la iglesia es autoridad, ahora la iglesia implementa tradición, porque la iglesia lo dio, eso es la autoridad. Entonces ahora ya la Biblia ya no es la autoridad, la iglesia es la autoridad. Gran error, gran error. Eso no es bueno, eso pone la tradición arriba de la palabra de Dios. También hoy en día hay personas que ponen experiencia arriba de las escrituras, por su experiencia. Tuve un sueño, estaba bien flaco en mi sueño. Dios me habló. Era un sueño, despiértate. Dicen, esto me dijo, esto me dijo. Y a veces suena muy bonito, pero a veces dices, wow, eso no. Y a veces escucha algo, eso no dice la Biblia. Pues no, yo sé que era verdad, yo sé que era Dios, lo sentí. Era tan real este sueño, créeme, yo sé. Y hay gente que usa esto y no escuchan. Pues la Biblia dice esto, pero están tan seguros por su experiencia. Y entonces la gente dice, pero pastor, entonces si no es de Dios, ¿cómo explico este sueño o esta experiencia, lo que sea? ¿Cómo lo explico? Yo no sé. Yo no soy llamado para explicar experiencias. Yo no sé. Somos llamados para enseñar y vivir en acuerdo de la palabra. Puede ser unos mal tacos. Siempre hablo de tacos, ¿verdad? Puede ser tus emociones. Eso a veces sentimos cosas, experiencias muy fuertes. Puede ser emociones. Puede ser tu carne y que te engaña. Puede ser demonios que te están engañando. Aparece algo muy, muy poderoso, pero tenemos que otra vez, pasarlo por el filtro. De hecho, hay sueños que yo he tenido, pero no lo digo a todo el mundo, porque digo, eso no lo puedo respaldar en la palabra, aunque se sintió tan bonito. Entonces, yo no comparto esos tipos de sueños. Me va a traer más confusión. Dios, cuidado, no tenemos que buscar más. Quiero más experiencia. Quiero dormirme temprano hoy porque ya quiero que Dios me hable esta noche. No. Vamos, ese deseo que sea en la palabra, eso es efectivo. Es real. Es confiable. Estamos aprendiendo, es confiable. Entonces no tenemos que ir en ese extremo. Y muchos se están yendo para ese extremo. Y recuerden ese verso 13, engañando y siendo engañados. Eso es lo que va a estar sucediendo más y más en esos últimos días. Entonces vamos a ver más personas hablando de esas grandes experiencias que están teniendo. Y nomás cuidado. Muy cuidado.
Y fíjense el verso 16 otra vez. Toda la escritura es inspirada por Dios. Eso significa que Dios, Él supervisó, porque el Espíritu Santo inspiró al hombre y Dios estaba supervisando. Sí, usando hombres, pero es de Dios. Palabras del hombre, sí. Usando diferentes personalidades, sí. Pero Dios está supervisando todo. Eso es inspirado por Dios. Y lo grabaron sin error. Eso es inspirada por Dios. Recuérdense, tenemos que entender algo de la Biblia, porque es un libro divino, pero también es un libro humano. Creemos que Jesucristo es hombre y Dios al mismo tiempo. Porque era 100% Dios, no le quitó nada de su humanidad. Y por ser hombre, 100%, no le quitó de ser divino. Eran los dos. Entonces no hay contradicción. Pero lo mismo es en el verbo, la palabra. Es un libro divino, inspirado por Dios, pero también es un libro humano. Tenemos que leerlo. ¿Y por qué les digo esto? Porque tenemos que leerlo porque es divino dependiendo en Dios. Entendiendo esta verdad. Es divino, yo dependo en Dios. Dios me va a iluminar mis ojos para entender. El Espíritu Santo nos enseña y dependemos en Él. Por eso es un buen, ¿cómo digo? Eso es lo que hacemos. Vas a estudiar, vamos a orar primero. Porque entendemos que en mi inteligencia no voy a recibir, ¿verdad? El Espíritu es el que me enseña. Entonces lo leemos dependiendo en Dios. Dios, enséñame. Esa es una buena actitud. Instrúyeme, ayúdame a entender. Y también tenemos que leerlo usando tu cabeza. Porque es un libro humano también. Eso significa, como digo, leerlo usando tu cerebro. Entendemos que es un libro de historia. Tenemos que estudiar la historia. Tenemos que entender geografía, estudiar gramática, estudiando hebreo, griego. Todas estas cosas es necesario para entender la parte humana. Entonces tenemos que leer la Biblia en esas dos maneras. Porque es un libro divino, Dios, enséñame. Y porque es un libro del hombre, tengo que usar mi cerebro. ¿Cuántos de ustedes todavía usan el periódico de papel? Los Angeles Times. Más bien lo vemos en línea, ¿verdad? Pero ¿cuántos de ustedes abren sus computadoras, no sé de dónde van, por tus noticias, y dicen, Dios, seguro es algo de Trump, ¿verdad? De la pared. Y oras, Padre, ayúdame a entender esto de este artículo. No oramos por eso. Pero por la Biblia sí. ¿Por qué? Porque es un libro divino. Es un libro divino. Pero también lo leemos como cualquier otro libro. Tenemos que entender la definición de esa palabra, o si no vamos a estar muy perdidos. ¿Qué significa inspirada? Pues usa tu cabeza, abre tu diccionario. Eso es lo que significa. Eso es lo que me refiero. Que tenemos que leerlo como cualquier otro libro. Pero entender que es divino también. Aquí es donde muchos cristianos hacen el error. Reconocen, sí, es divino. Y oran. Dios, guíame en tu palabra. Pero no usan su cerebro. No lo usan. ¿Y saben por qué no lo usan? Porque requiere trabajo. Estudiar, eso ya lo hemos visto varias veces. Estudiar la Biblia requiere tiempo. Claro que sí. Pero tenemos que hacerlo. ¿Para qué? Para considerar la historia, considerar el contexto, considerar por qué se usó esta palabra aquí, considerar el trasfondo, todas esas cosas. Eso es lo que me refiero de usar tu cabeza. Pero como digo, requiere trabajo. Entonces, para continuar en la palabra, no podemos ser cristianos flojos. Tenemos que apartar un tiempo y dedicarlo para que tú puedas decir, yo estoy continuando en la palabra. Estudien tu Biblia, hagan un tiempo. Me gusta lo que dice este predicador, se llama John Stott. Mira lo que él dijo. La forma en que entendemos las escrituras
afectará la forma en que leemos la Biblia. Y es cierto. Y otra vez, las Escrituras son la palabra de Dios. Entonces tenemos que leerlo dependiendo en Dios. Y leerlo pensando, humilde, ¿verdad? Meditando, pensando en todos los aspectos. Entonces, fíjense, otra razón, tenemos una tercera razón, ¿por qué debemos continuar en la palabra de Dios? Pues las Escrituras son útiles. Eso lo vemos en versos 6 y 17. ¿Sabían que la Biblia es el libro más útil para ti y para mí? Cuando se trata del cielo, cuando se trata del infierno, del hombre, de vida, de muerte, del alma del hombre, es lo más útil en este mundo. Fíjense cómo dice en versos 17, y 16 y 17. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 6 cosas que Pablo aquí da una lista, porque dice que son útiles. Y lo creemos, eso es lo más útil para nosotros. Y 6 cosas, ¿útil para qué? Para enseñar. Entonces, enseñando. Continuamos en la Biblia, en la palabra de Dios, porque siempre la Biblia nos enseña. Útil para enseñar. Eso lo que significa es lo que es correcto. Lo que es correcto. ¿Quieren saber qué es lo que es correcto? Pues dedícate a estudiar la Biblia y vas a aprender qué es lo correcto. ¿Qué es correcto de Dios? ¿Qué es correcto del hombre? ¿Qué es correcto del pecado? ¿Qué es correcto de Satanás, del cielo, del infierno? Y vamos más para adelante en muchos temas. Eso es lo que es correcto. ¿Quieres descubrirlo? Aquí lo vas a descubrir. Dios es un Dios de verdad. Él no va a dar un libro de mentira. ¿Dónde puedo encontrar la verdad de Dios? Pues en la Biblia, lo que es correcto. ¿Cómo puedo ser salvo? En la Biblia. Lo correcto. Correctamente, que es como el hombre puede ser salvo. Y ya saben, las religiones te dan un montón de cosas. No, eso es lo que tienes que hacer. No, eso no es correcto. Aquí lo vas a encontrar. Somos salvos por gracia, a través de fe en Jesucristo. ¿Cómo lo sé? Porque eso es lo que dice Dios. Entonces, útil para enseñar, para mostrarnos, enseñarnos qué es lo correcto. Y luego dice, número 2, útil para redarguir, palabra rara. Eso significa reprender. Por eso puse reprendiendo. Eso es lo que es malo o lo que es no correcto. Entonces tenemos enseñando lo correcto y reprendiendo lo que no es correcto. Es reprender a los que están en pecado, o es convicción también, ¿verdad? Tienes convicción, eso está incorrecto. La enseñanza del Espíritu Santo te da convicción, mostrándote esto no es correcto. Y te pone en el camino correcto. Pero como les dije un poco cuando comenzamos, que hoy en día muchos no creen en una verdad absoluta. Como es tu verdad, ok, y eso es mi verdad. Pero realmente eso no es lógico. No se puede vivir en ese tipo de filosofía o creencia. Y eso tenemos que cuidar, porque eso es muy popular hoy en día. Porque nadie quiere, oh no, hay que ser más amable, tenemos que unirnos todos. Entonces se inventó esto. De hecho, no se inventó, es antiguo la mentira. Que no hay una verdad absoluta, todo es relativo, no es fijo, no hay un estándar de verdad. Ese es el engaño del enemigo. Imagínense 4 hombres en construcción llegando para construir una casa y cada uno tiene una cinta de medir diferente. No, ese es el correcto, hay que usar esta. No, el otro no. Ok, pues tú usas el que tú quieras. ¿Cómo va a quedar esa casa? Chueco.
Es lo mismo en lo espiritual, pero más peligroso, porque ahora estamos hablando de tu alma, de la eternidad. Por eso digo, no es tontería, que no hay, nada es absoluto. Y le preguntas, ¿estás absolutamente correcto? Va a decir, "Oh, nunca lo he pensado. No hay nada absoluto, entonces realmente absolutamente estás correcto de eso. Si no hay nada absoluto, entonces es una locura, es un caos. Vamos en círculos. Pero esto de reprendiendo, ¿qué es lo que pasa? Tiene la idea que expone el pecado, nuestro pecado. Porque te muestra, esto es pecado, esto no está correcto. Y Dios nos da esta convicción. Es como un espejo, ¿verdad? Es como un espejo, te muestra, mira, esto es tu error. No es cierto, no es un error, no es pecado. Pues esa es la decisión que tienen que hacer. Porque ese es el estándar, aquí dice, es pecado. Y el humilde se arrepiente, porque siente esa convicción y se somete a la autoridad, que es la palabra. Hay muchos libros que te dan confort en tu pecado. Hay una culpa, y de hecho apenas estamos hablando de esto en la casa, Silvia y mi suegra. ¿Te acuerdas, Silvia? Hoy en día se escucha, pues tú mismo te tienes que perdonar. Y eso como justifica tu pecado. Es algo raro, pero lo he escuchado varias veces este año. Perdónate a ti mismo. Eso suena bonito, pero nunca se trata de arrepentirte de tu pecado. Es algo raro. Pero esos son los últimos días, se escucha cosas así raras. El autor, John Bunyan, el autor de El progreso del peregrino, él escribió en su Biblia esto: este libro te mantendrá alejado del pecado, o el pecado te mantendrá alejado de este libro. Y los dos son verdad. Por eso no debemos tener miedo de ver el espejo. Y algunos lo dicen, no, no me gusta leer porque yo sé que va a haber convicción. Y si tú eres cristiano diciendo esto, estás muy equivocado. No, ven a la palabra, deja que haga esa convicción. Es bueno para tu alma, es útil. Aquí dice que es útil. Claro, va a producir esa convicción, pero eso es bueno. No debemos espantarnos. Mira, fíjense, número 3, las escrituras son útiles para los corrigiéndonos. Primero es lo que es correcto, luego vimos lo que es incorrecto, no correcto, y ahora corrigiendo es ahora cómo ser correcto, qué es lo que tienes que hacer. Eso es correcto, no correcto, ahora ¿qué hago para hacerlo correcto? Eso es corrigiendo. La Biblia me dice que tengo que confesar, me dice que tiene que haber arrepentimiento. Eso es lo que aprendemos en la Biblia. Me dice la Biblia que tengo que confiar en Cristo. La Biblia me enseña de obedecer a mi Salvador, a mi Señor, a mi Rey. ¿Verdad? Eso es lo que me dice. Eso me está corrigiendo. Y piensan, lo ha hecho. Estoy haciendo esto. Cuando escucho lo que es, yo sé lo que es correcto, ya sé lo que es mal, ahora esto, ¿cómo te estás compartiendo? Aquí ya estamos hablando más de aplicarlo, hacerlo, ¿verdad? Voy a tomar acción, me voy a arrepentir de esa convicción de mi pecado y voy a hacerlo como Dios me está pidiendo de decir. Muy importante esto. Y sabemos que tenemos un Dios tan amoroso que nos quiere corregir en toda la área, hay muchas áreas. Cuidado en decir, pues, yo ya dejé este pecado, estoy bien. Cuidado. Eso también lo escucho mucho. Antes, no sé, hay como pecados más grandes, como, no sé, como alcoholismo, droga, o eras ladrón. Son cosas como, oh, sí, ahí está fuerte, ¿verdad? Ok, qué bueno que dejaste esto.
Pero a veces pensamos que eso es todo. Ya soy libre. Pero si no estamos continuando en la palabra, vamos a pensar que esto es la vida de cristiano, pero no es mucho más. Hay áreas profundas en el corazón, actitudes, no solo acción. Y también hay cosas que no estamos haciendo. Ya paré de fumar ¿cómo se llama? Ya saben. Ya lo dejé. Ok, pero ¿estás haciendo ahora esto? Oh, no. ¿Ves? A veces es una otra parte que algunos se estancan. Ok, ya no robas, excelente. Pero ahora estás dando. ¿Ves? Es todo el completo de la vida. Aléjate de esto, pero también seguimos correcciones. Debemos dar con gozo. Entonces, yo ya no robo, pero soy bien codo. ¿Ves? Esa es la línea que la palabra te va a corregir. Para de robar, pero dar a la gente. Bendecir a tu familia, tus hermanos y hermanas. Y luego, número 4, es útil en instruyendo. Y fíjense al final del verso 16. Útil para instruir en justicia. Ahora esto habla de cómo mantenerte ahí. Entonces vimos lo malo, lo correcto, lo no correcto, cómo hacer lo correcto, ahora cómo mantener ahí. Y eso es lo que queremos hacer, queremos mantener. Eso es continuar en la palabra. Y por eso, Dios nos está instruyendo cómo mantener en lo correcto. Entonces, eso aplica a cada persona aquí, seas esposo, esposa, ¿cómo se dice? Employee. O tú eres el jefe, no importa. Es aquí cómo debemos vivir y cómo debemos mantenernos ahí. Cómo vivir diario como cristiano. Y luego número 5, para madurar. Es útil las escrituras porque nos madura. Es una obra de Dios que hace en nosotros. Fíjense el verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y esa palabra perfecto lo que significa es madurez espiritual. Significa ya está completo, maduro. Entonces la Biblia nos lleva a la salvación y porque nos está formando, esto habla de santificación. Es sinónimo. Madurez, santificación. Es el proceso del Espíritu obrando en el corazón de un cristiano. Entonces la Biblia, Dios nos los dio para salvar al alma y luego, ¿para qué? Para transformarnos, ser como Cristo. Por eso estamos aquí, tiene un propósito la Biblia. Por eso digo, puedes saber de la Biblia, pero si no te rindes a la palabra, no va a haber transformación. Y el propósito es transformación. Te salva Dios, te transforma. ¿Para qué? Eso sigue en número 6. Te está preparando. Aquí dice, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Saben que Dios te salvó para usarte? ¿Sabes que Dios te salvó para hacer una bendición a otros? Deberían, lo vimos en Génesis 12, ¿se recuerdan? Bendecidos para hacer bendición. Eso es el mismo tema. Interesante. Génesis, Timoteo, Nuevo Testamento, totalmente en acuerdo. Y lo más que aplicas este libro, lo más que obedeces a este libro, más de bendición vas a hacer para otros. Porque has madurado. Estás viendo las cosas muy diferentes. Ya no como antes. Como bebé, estabas más interesado en ti mismo. Quieres la palabra, pero estás pensando más en ti. Llega una madurez que ahora estás pensando en otros. Y yo creo que es muy sano hacer los dos. Tener una hambre, quiero aprender más, pero al mismo tiempo, Dios, úsame en un lugar. No es como, ok, primero 10 años de crecer y todavía no puedes hacer nada para alguien hasta que crezcas. Muchos lo hacen ese error. De hecho, van al seminario
y estudian por años, pero no sirven. No sirven porque todavía tengo que terminar mi, ¿cómo se dice? Mi degree. No, es al mismo tiempo, es simultaneous. Estudia, al mismo tiempo aplícalo, viviéndolo. Eso yo creo que es sano de ser discípulos. Los dos, al mismo tiempo. Y a veces el hombre pone reglas. No, él todavía no está listo. ¿Tiene Cristo? ¿Tiene el Espíritu Santo? Está listo. Dale una oportunidad. Claro, no lo vas a decir, ok, tú te toca predicar, es un bebé, ¿verdad? Te salvaste del domingo y ya estás aquí el martes, todo temblando. ¿Tengo que hacer esto, el cristiano? No, pero en cosas. Y eso es una bendición, eso es parte de cosas que Dios usa. Toda buena obra. Todos. No hay diferentes calificaciones de cristianos. Esos son los que están más involucrados, estos no. Ellos tienen como un pass. Ellos pueden sentarse. No, aquí dice que todos. Eso está hablando del cristiano. Dios te está preparando para algo. Porque te ha dado diferentes talentos. Y con la palabra, eso se unen. Y wow, qué bendiciones para todo el mundo. Tu talento con la madurez espiritual. Y Dios es glorificado en todo. Va a ser un mejor padre, mejor esposo, esposa, mejor empleado, como estudiamos en Colosenses, ¿se recuerdan? Hasta mejor ciudadano. Entonces Dios ha hablado en su palabra, nos los dio, es la palabra, es la verdad. ¿Y saben qué? Rechazar esto, y muchos lo hacen, el que rechaza esto es creer la mentira. Ese es el engaño que está pasando hoy en día. Ay, ustedes toman muy en serio la Biblia. Pues si no lo hago, voy a ser engañado, ciertamente. Y por eso nos rendimos. Dios, enséñanos. Imagínense la sociedad, si la comunidad abraza la Biblia como la palabra de Dios y que lo cree y lo deje que entre en su corazón. ¿Qué diferencia? Por eso es nosotros, eso es la iglesia. Gran diferencia. Y comienza en creer. Esta es la verdad. Mira, vamos a concluir con un salmo. En Salmo 19, de hecho, en ese salmo declara de lo que es la palabra, en una manera muy, muy hermosa y poderosa también. Mira, fíjense, Salmo 19, versos 7 al 9. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y eso es lo que hemos estudiado aquí en Timoteo. Hermanos y hermanas, la palabra yo creo que muy claramente nos ha avisado. Cuidado, estamos en días peligrosos, pero sabemos lo que tenemos que hacer. Esperan tiempos difíciles. ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? Siguen lo verdadero. Siguen líderes verdaderos, piadosos. Y permanece firme en la palabra de Dios. Vamos a estar en capítulo 4 pronto, pero ha hablado bastante aquí cosas muy prácticas, porque a veces lo que pasa son cosas básicas, ¿verdad? No son cosas muy así tan profundas de continuar en la palabra. Eso es muy sencillo. Pero eso es lo que debemos mantener. Y algunos buscan, no, tenemos que hacer más. No, es continuar en la palabra. Y hay mucha presión en este mundo de hacer más cosas. No, tienen que traer más humo. Tienen que sentir más.
No, tenemos que dar más la palabra, prepararnos bien. Que eso es lo que es poderoso. El humo dura unos minutos y ya se va. Y te vas. Pero la palabra, eso permanece cuando continuamos. Porque eso ahora ya penetra el corazón por la obra de Dios, por su gracia. Y hay cambios en el corazón. Entonces, vamos a orar y piensan en rinde cuentas con Dios. Rinde cuentas con Dios. Este estudio a mí me ha animado de continuar, continuar firme. A veces es algo, pues es lo mismo otra vez. Así es la vida del cristiano. Continuamos confiando. Vamos a orar.